Los pelagatos. La gallina le dijo al pollito: estamos en la época en que las nueces maduran. Vamos al monte a darnos un atracón antes de que la ardilla se las lleve todas. Sí, contestó el pollito, vamos a divertirnos juntos un rato. Entonces se fueron los dos al monte y como aún era pleno día, allí se quedaron hasta el anochecer. Y yo no sé si fue porque se habían hinchado a comer o porque se sintieron un tanto envalentonados. El caso es, en pocas palabras, que no les apetecía volver andando a casa. Y la gallinita tuvo que construir un carrito con las cáscaras de las nueces. Cuando hubo terminado, el pollito se sentó en él y dijo a la gallinita: ya podías engancharte tú al carro. Vaya, no está mal, dijo la gallinita. Prefiero ir andando a casa antes de permitir que me enganchen al carro. No, no era eso lo que habíamos acordado. Yo quiero ser cochero y sentarme en el pescante, pero tirar yo de eso ni hablar. Mientras discutían de este modo, se acercó a ellos un pato, graznando. ¡Guau, guau, guau! Vosotros, ladrones, ¿quién os ha mandado venir a mi monte del Noguerar? Esperad, que vais a saber lo que es bueno. Y se dirigió a la gallina con el pico bien abierto. Pero la gallinita no se echó al surco, sino que se subió encima del pato y le clavó con tal fuerza los espolones que el pato no tuvo más remedio que pedir clemencia y ofrecerse en castigo a dejar que lo engancharan al carro. Y así la gallinita pudo subirse al pescante y hacer de cochero. Y a partir de entonces siguieron su camino a toda marcha, siempre gritando: ¡vamos, pato, corre cuanto puedas! Ya habían recorrido un trecho del camino cuando encontraron a dos personas. Quiero decir, a dos peatones, un alfiler y una aguja, que les gritaron: ¡alto, alto! Y dijeron que como enseguida iba a oscurecer completamente y no iban a poder avanzar ni un paso más, y además el camino estaba muy sucio, no sería posible que les llevaran un poco en el carro, porque se habían entretenido un poco en el mesón del sastre y con la cerveza se les había hecho tarde. Como eran finos y no ocupaban mucho sitio, la gallinita permitió que subieran al carro, no sin antes hacerles prometer que no la pisarían a ella ni a su pollito. Entrada la noche, llegaron a una posada, y como no querían seguir viajando por la noche, y el pato no andaba muy bien de los pies, entraron en ella. Al principio el posadero les puso muchos reparos con que si la casa ya estaba llena, pero pensando en realidad para sus adentros que aquellos no debían ser lo que se dice huéspedes distinguidos. Finalmente, sin embargo, como supieron dorarle bien la píldora, diciéndole que le darían el huevo que la gallinita había puesto en el camino y que además podría quedarse también con el pato, que todos los días ponía el suyo, consiguieron que dijera que podían quedarse
a pasar la noche. Entonces hicieron que les atendieran una y otra vez y disfrutaron a lo grande. Y muy temprano, cuando apuntaba el amanecer y todos dormían, la gallinita despertó al pollito, cogió el huevo, lo picoteó y se lo comieron entre los dos, pero las cáscaras las tiraron al fogón. Luego fueron a buscar a la aguja, que seguía durmiendo. La agarraron por la cabeza y la clavaron en el cojín del sillón del posadero. Y el alfiler lo prendieron en la toalla. Después se escaparon corriendo por el campo como quien no ha roto un plato. El pato, a quien gustaba dormir al aire libre y se había quedado en el patio, les oyó escabullirse. Entonces él también se puso en camino y encontró un arroyo por el que se puso a nadar. Y nadaba mucho más deprisa de lo que corría cuando tiraba del carro. Un par de horas más tarde se despegó el posadero de las sábanas. Se lavó y cuando fue a secarse con la toalla, el alfiler le hizo tan buen recorrido por la cara que le dejó una marca roja en una oreja. Quiero decir, que le dejó una marca roja de una oreja a otra. Luego fue a la cocina y quiso encender una pipa, pero al acercarse al fogón le saltaron a los ojos las cáscaras del huevo. Esta mañana todo se me sube a la cabeza, dijo, y muy disgustado se dejó caer en su poltrona. Pero en el acto se levantó de un salto, gritando, ¡ay!, pues la aguja le había hecho mucho daño y no precisamente en la cabeza. En ese momento, terriblemente enfurecido, empezó a sospechar de los huéspedes que la noche anterior habían llegado tan tarde. Y cuando fue y los buscó, se encontró con que ya no estaban. Y entonces se juró a sí mismo no volver a acoger en su casa a gente de esa calaña, que mucho consume y nada paga, y encima, como agradecimiento, se permite gastar bromas pesadas.